Listo. En la sesión pasada analizamos aspectos claves del proceso de seguimiento. Ahora vamos a analizar los lineamientos para el seguimiento ambiental de proyectos. ¿Sí? Proyectos, obras o actividades. Entonces, primero, uno de los primeros lineamientos es la objetividad del proceso. Es decir, nosotros tenemos que ser muy objetivos a la hora de revisar el cumplimiento de esas tareas ambientales. Y para que nosotros podamos ser objetivos a la hora de revisar esas tareas ambientales, primero tenemos que revisar cuáles son los antecedentes del proyecto, cuáles son las actividades del proyecto, cuáles son los impactos significativos del proyecto, cuáles son las actividades generadas para mitigar, controlar o compensar los impactos ambientales y en qué etapas se van a desarrollar cada una de esas actividades. Por tanto, antes de nosotros generar ese proceso de objetividad, primero tenemos que realizar un proceso de análisis de información. Para que en esa segunda fase, que es identificar los vacíos de información, nosotros podamos tener muy claro cuáles son esos documentos que vamos a pedir en la visita de campo o en la visita de inspección para poder complementar esa información adjudicada inicialmente para que nosotros realicemos el proceso de visita. ¿Sí? Otro de los aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en claro es que nosotros como profesionales que encargamos, que constituimos el ESA, debemos de tener la capacidad de identificar qué es importante y qué no es tan importante. Es decir, tenemos que tener la capacidad de distinguir lo que realmente es significativo bajo lo que es secundario. Un ejemplo, si yo soy el encargado del seguimiento ambiental de un proyecto de infraestructura, que va a desarrollar actividades, no sé, de extracción de minerales, por ejemplo, de carbón. Sí, van a estar esa primera etapa en la cual yo estoy a cargo como interventor ambiental es la etapa de exploración. Sí, yo debo de identificar que uno de los aspectos más importantes de ese proceso de extracción va a ser el impacto que se genera sobre el recurso suelo, ¿cierto? Y sobre la calidad del aire. A mí no me interesa saber, o sí me interesa saber, pero digamos desde un plano más secundario, cuáles son esos componentes de aprovechamiento o de disposición de residuos que se van a generar en el proyecto. Si bien son aspectos importantes desde el punto de vista ambiental, algunos tienen un poder de importancia o digamos unos tienen unos poderes de importancia más significativos que otros. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener la capacidad de poder distinguir qué es importante y qué no es importante. Otro de esos aspectos o de esos lineamientos que nos define la guía es asegurar la integridad del proceso de licenciamiento ambiental. Es decir, asegurar que tanto el proceso administrativo como el proceso técnico de verificación de información, sí exista un crimen para que nosotros podamos garantizarle que realmente el proceso es robusto. ¿Sí me hago entender? Es como definir que en el campo se haga, se verifique lo que realmente aparece en los documentos, ¿verdad? O que realmente se analice lo que aparece en los documentos versus aquellos aspectos que el interventor considere importantes, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Bien, ok, ¿qué pasa acá? Listo. Entonces, digamos que esos son los cuatro lineamientos que nos dice la guía. Entonces, miremos el primero. Responsabilidad. Dice, verificar el alcance y el cumplimiento. Es muy importante que nosotros verifiquemos el alcance de las actividades ambientales y el cumplimiento de las actividades ambientales previo digamos, al proceso de análisis del informe de cumplimiento ambiental. Aquellos proyectos que ya están licenciados, ellos tienen la obligación de presentar un informe de cumplimiento ambiental que se conoce como ICA. En ese informe de cumplimiento ambiental ellos van a definir cuáles fueron los compromisos adquiridos, cuáles fueron las actividades, los objetivos cumplidos, cuáles fueron las actividades cumplidas, cuáles son las evidencias o los formatos que garantizan ese cumplimiento, ¿sí? Y cuál es la efectividad de las actividades que ellos realizaron, que ellos estructuraron en el plan de manejo ambiental. Sí, eso como un soporte para que, digamos, el ESA o el encargado del seguimiento ambiental pueda realizar la visita en campo y verificar si realmente la información que está contenida dentro del ICA es veraz, ¿verdad? Y que esa información realmente es idónea o está acorde al alcance del proyecto, ¿sí? Otro de los aspectos es analizar la efectividad de los planes de manejo ambiental.
Y cuando hablamos de analizar la efectividad, es analizar si se cumplió bajo los tiempos, bajo los recursos, bajo ese cronograma de seguimiento, bajo ese cronograma de actividades definidas en el plan de seguimiento ambiental del proyecto, si se cumplió realmente los objetivos y si esos objetivos, si fue eficiente, o sea, si realmente utilizaron la cantidad de recursos y lo hicieron en el tiempo adecuado, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer eso y que digamos que ese análisis de efectividad va a ser un resumen de cómo se comportó el proyecto desde un punto de vista ambiental, o sea, cuál es el desempeño de esos programas de manejo ambiental, ¿sí? Y qué tan fácil o digamos qué tan eficiente, no digamos fácil, porque fácil se vuelve de pronto un concepto un poco más ambiguo, pero digamos que qué tan eficiente fue el proyecto cumpliendo la normatividad ambiental vigente y los criterios definidos en el proceso de licenciamiento. Para eso es muy importante que nosotros podamos definir como, digamos, ya desde la perspectiva del jefe de gestión ambiental del proyecto o del el responsable de sostenibilidad del proyecto, podamos definir qué herramientas y qué criterios van a ser necesarios para que nosotros podamos definir el nivel de efectividad de todas esas actividades en el marco de ese licenciamiento. Por tanto, es muy importante que nosotros podamos ser muy objetivos a la hora de definir las metas que vamos a cumplir y los tiempos, ¿sí? Que podamos ser lo suficientemente flexibles para que eso no pueda poner en tela de juicio este nivel de efectividad. Porque recordemos que el nivel de efectividad hace referencia a qué cumplimos nosotros, en qué tiempo lo cumplimos y bajo qué recursos vamos a utilizar para cumplir eso que vamos a cumplir. Entonces, bajo ese marco o bajo ese esquema de cumplimiento, digamos que eso va a estar amarrado al informe, al famoso ICA, y el famoso ICA se reporta a las autoridades ambientales bajo un periodo de término determinado dependiendo de los últimos dígitos del radicado o digamos no es del radicado, bueno, sí es radicado, digamos que no es la palabra radicado, no me acuerdo ahora del término en específico, pero digamos que es un número o un serial que se le define al expediente del proyecto y que bajo ese último dígito de ese serial se define la frecuencia, la periodicidad o el periodo o qué tan frecuente va a ser, no qué tan frecuente o cuándo el proyecto tiene que radicar esa información. ¿Me van a entender? Eso lo vamos a analizar más ahorita. Otro de los aspectos importantes es, hey, ¿cómo vamos a conformar ese ESA? Sí, el ESA no son dos y tres pelagatos. El ESA es un equipo multidisciplinario que debe tener la capacidad de generar un concepto integral del proyecto y es por eso que la misma guía define que la conformación de ese ESA debe estar involucrado bajo profesionales que tengan la capacidad de manejar los aspectos físicos, los aspectos biológicos y los aspectos socioeconómicos. ¿Sí? Entonces esto nos da unas luces de más o menos quiénes pueden integrar ese equipo de seguimiento ambiental que van a ser los encargados de realizar el proceso y qué tipo de profesionales son los que nosotros tenemos que integrar o los que pueden integrar esos famosos ESA. Entonces, desde los aspectos biológicos nos definen que los biólogos, los ingenieros forestales, los ecólogos, los zootecnistas y los profesionales de las ciencias naturales exactas tienen un dominio específico de esa área. ¿Sí? Nos definen también que bajo esos aspectos físicos tenemos, por ejemplo, los climatólogos, los ingenieros geógrafos, los ecólogos, los agrónomos, ¿sí? Y todos esos profesionales de las ciencias básicas de la Tierra, entre los cuales tenemos, por supuesto, los ingenieros ambientales y los administradores ambientales. Y tenemos los aspectos socioeconómicos, en donde los economistas, los trabajadores sociales, los psicólogos, los sociólogos tienen un aspecto muy importante aquí. Entonces, digamos que esto nos da unas luces de quiénes pueden conformar ese ESA, ¿verdad? De qué criterios cada profesional va a evaluar y también nos da unas luces o nos enfrenta de cara a qué equipo debe estar conformado para poder estructurar de forma idónea un estudio de impacto ambiental, que al final de cuentas van a ser ellos bajo sus criterios profesionales los que van a definir ese conjunto de tareas que después otros profesionales de las mismas ciencias del saber van a evaluar. ¿Verdad? Eso es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta y digamos que esto va a ser uno de los aspectos claves en el proceso de seguimiento y también de la estructuración. Acordemos que el estudio de impacto ambiental no lo realizamos nosotros los ambientalistas, el estudio de impacto ambiental lo realiza un conjunto de profesionales de diferentes áreas del saber que van a tener la capacidad de definir un conjunto de tareas específicas dentro de esas tres dimensiones del desarrollo sostenible que son lo económico, lo social y lo ambiental. Y que ese mismo conjunto de profesionales multidisciplinarios e interdisciplinarios van a tener la capacidad de definir esas tareas y esos planes de manejo
desde las fichas sociales, desde las fichas económicas, desde esas fichas ambientales, que más adelante vamos a cumplir, que se nos va a convertir en una camisa de fuerza una vez que nosotros radiquemos la información ante la autoridad ambiental competente. Porque para el supervisor de la autoridad ambiental competente, que es el que va a estar en cargo de este GESA, eso se van a convertir en tareas ambientales que van a ser de obligatorio cumplimiento. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este aspecto en cuenta. ¿Sí? Criterios y condiciones para priorizar las visitas de seguimiento. Okay. Las visitas de seguimiento son es una etapa post a la erradicación de la información. Es decir, todo esto que hemos visto acá es una etapa, esto que hemos visto acá, perdón, esto es una etapa preliminar, ¿sí? Esto que hemos visto acá es una etapa post de la erradicación, esto que hemos visto acá, perdón, es una etapa post de la erradicación de la información, ¿sí? Esto es una etapa post de la erradicación de la información. O sea, ¿qué vamos a hacer después que radicamos la información y cómo vamos a analizar eso que nosotros radicamos ante el programa? Estos son los criterios de las visitas técnicas. Las visitas técnicas, digamos que es el instrumento que tiene la autoridad ambiental para verificar si realmente lo que usted definió en el documento es así, si realmente usted está haciendo las cosas así, ¿verdad? Entonces, para que ellos prioricen cuándo, cómo se va a realizar esa visita, ellos tienen en cuenta cuatro aspectos. Uno de esos aspectos es la importancia de los impactos ambientales. Y la importancia de los impactos ambientales va a depender del contexto del proyecto. Es decir, si en mi área, en donde yo realizo mis actividades económicas, existen poblaciones que son vulnerables, negritudes, étnicas, si hay áreas estratégicas desde el punto de vista ambiental, si existe una sensibilidad ambiental, si las comunidades son vulnerables, si existe, digámoslo así, una dependencia socioeconómica a ciertos recursos naturales que yo voy a explotar o sobreexplotar. Entonces, digamos que en función de eso se radica la importancia de los impactos ambientales, ¿verdad? Entonces, en función de las condiciones y las características del proyecto, eso según lo que se define en el famoso EIA, ¿sí? Otro es el grado de sensibilidad ambiental de la zona, es decir, qué tan sensible es la zona en función de las actividades o de las presiones que yo pueda generar como proyecto, ¿verdad? Y de eso también se habla un poquito sobre los riesgos que pueda representar el proyecto para la naturaleza o para el medio ambiente y los riesgos que pueda presentar el medio ambiente para el proyecto. ¿Sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, el caso de Yituango es un proyecto que está en una área donde el grado de sensibilidad es muy alto, ¿sí? Digamos, por la misma vulnerabilidad y porque las poblaciones dependen del río y porque los sistemas socioeconómicos se generan en función de la pesca artesanal, de la agricultura, de todos estos temas que dependen directamente de la captación de recursos y que el volumen de recursos se está viendo afectado, digamos, por la explotación de ese recurso, ¿sí? Otra es la existencia y si es tan frecuente, quejas por parte de las comunidades, ¿verdad? Entonces las comunidades, tú sabes que las comunidades tienen participación en los asuntos ambientales y existen unos instrumentos de participación que ellos pueden ejercer y que eso puede ir hacia las corporaciones autónomas regionales bajo quejas o pueden ir bajo los despachos contenciosos administrativos bajo derechos de peticiones o demás, ¿verdad? Entonces, digamos que la percepción de la comunidad frente al efecto que pueda generar el proyecto sobre ese contexto es muy importante. Por tanto, es uno de los aspectos importantes es uno de los aspectos claves para que las autoridades ambientales puedan utilizar esos procesos de seguimiento. Por eso, la invitación está a que nosotros tengamos la capacidad como profesionales ambientales, profesionales de las ciencias ambientales, de concertar esos conflictos socioeconómicos generados por el proyecto para poder evitar estos puntos, ¿sí? Porque entre más frecuentes sean estos aspectos, pues yo más voy a tener la autoridad ambiental encima de mí. Y el último aspecto clave es que el proyecto pueda generar impactos ambientales que no son previstos. Es decir, que el proyecto pueda ser tan riesgoso, represente un riesgo para ese grado, para ese medio ambiente y que genere, que sea sensible o que pueda generar una amenaza, digámoslo así, para ese medio ambiente, que pueda generar actividades no previstas que involucren el incumplimiento de actividades, que involucren el cumplimiento de generación de impactos no previstos y que por supuesto involucren el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, ¿sí? Entonces, digamos que estos son aspectos muy importantes que tienen las autoridades ambientales para priorizar cuándo, cómo, dónde y qué tan frecuente van a ser los procesos de seguimiento de los proyectos. Ahora, en el tercer bloque vamos a analizar entonces cuáles son los tipos de visitas y qué criterios hay que definir para cada tipo de visita para que nosotros podamos identificar. ¿Ok?
Entonces, chicos, nos vemos entonces en este tercer bloque.